Hola, ¿cómo les va? Un nuevo episodio de Modelo para Armar. La propuesta, la iniciativa de este programa es tratar de pensar la Argentina, pero pensar la Argentina hacia adelante, el futuro, para tratar de armar lo que sería un modelo para armar, teniendo en cuenta más allá de periodos. Vamos a ponerlo en forma arbitraria, los últimos 50 años, un país que está estancado, para decirlo de una forma sencilla y no entrar en tecnicismo. Un país que no se pudo desarrollar, un país que tuvo un movimiento pendular en políticas económicas, culturales, sociales y también políticas. Entonces la convocatoria es a diferentes pensadores de la realidad argentina, pero con la propuesta de que piensen para adelante, no en la hipercoyuntura ni tampoco en todo lo que puede ser la referencia al pasado. Obviamente que para pensar el futuro tienen que tener alguna referencia, tanto del presente como del pasado. Y la convocatoria no es exclusivamente para economistas. Es para economistas, pero es para politólogos, sindicalistas, empresarios, científicos y también para abogados. Pero abogados que tienen una injerencia o una participación fuerte en el debate público y también en las finanzas. Más o menos ya pueden imaginarse a quién he convocado para este modelo para armar. Dije abogado, pero muy metido en el tema financiero. Bueno, sí, es con Carlos Maslatón. Hola Carlos, ¿cómo andás? Qué bueno, Sayate, estar aquí, gracias. Bueno, la propuesta es la siguiente. Punto uno, no venimos a polemizar, a Bien, controvertir, sí para pensar para adelante cada uno de los conceptos. Lo digo incluso para quienes nos están escuchando y viendo. Tenés 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, hasta 10 minutos para que desarrolles los puntos principales de lo que sería ese modelo para armar de la Argentina. Yo voy a tomar nota y después vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos. ¿Te parece? bueno, perfecto. Mira, Empezá, yo soy Carlos. de los que toman el pasado para entender el presente y para diseñar el futuro. Por lo tanto, los años pasados de decadencia de Argentina, que vos dijiste 50 años, para mí la decadencia argentina empieza en el año 1966. La verdad que yo, que soy un apasionado de los ciclos históricos, de los ciclos económicos, que incluyen otros aspectos como la política y la cultura, yo fijo el tope de la civilización argentina en el Río de la Plata el año 1966. Y la decadencia empieza en ese año 1966. Vos sabés, yo como persona cíclica, no yo, sino mis análisis, donde llegás al techo, ahí empieza la caída. O sea, un bear market empieza donde termina el bull market. Y yo creo que en ese junio de 1966, ese golpe de balde que fue la Revolución Argentina con Onganía, después Levington y Lanusse, empieza la decadencia. Y al mes del golpe hay un hecho significativo muy importante que es la toma de las universidades, la intervención de las universidades, que como eran muy caballos los militares de esa época, le hicieron nada más con la fuerza, con bastones, llamamos la noche de los bastones largos. La Universidad Argentina todo indica, porque yo soy universitario de la UBA y además hice política universitaria y conozco la historia, todo indica que era una de las 5 mejores del mundo, si no era la mejor de todas, y que Buenos Aires era un lugar de altísima cultura, intracomunitario, intercomunitario, era una cosa espectacular. Y vos ves lo que te queda de esa época y fue realmente impresionante. En arte también, no solamente temas económicos, la industria. Veníamos de unos años de desarrollismo, con el cual yo puedo tener alguna diferencia ideológica, pero algo dejó ese gobierno desarrollista del 58 al 62, algo dejó inclusive el gobierno radical que inició en el 63 y terminó con el golpe. Y yo creo que ahí empieza la decadencia. Y en mi conteo de ciclos, a mí me da que esa decadencia termina en octubre del año 21, del año 2021. Son 55 años, bien ciclo de Fibonacci, es una caída que se da en 7 movimientos. El primero va del 66 al 75, que es bajista. El segundo va del 75 al 80, que es alcista. Por más de que haya sido el gobierno militar, esos años fueron de recuperación, sin fundamentos, con errores, por supuesto, ni hablar de los derechos humanos. Tenés una tercera fase, que es la caída de 1980 hasta 1990. Después tenés la cuarta fase, que es al alza nuevamente, que es
la gran recuperación de los 8 años primeros de la década de 1990, del 90 hasta el 98. Tenés una caída posterior después que fue fuertísima, muy de nosotros, muy contemporánea de acá, que fue crash, parecía el crack del 29 en Estados Unidos, que es la caída que vos tenés del 98 hasta el 2002. Tenés una recuperación del 2002 al 2017 y después una caída final del 2017 hasta el 2021. Y yo creo que del 2021 en adelante estuvimos en alza hasta final de 2024. Esta alza que yo veo de los años 22, 23 y 24 básicamente es la primera fase de lo que yo considero un ciclo bullish argentino. Y lo que estamos viendo ahora es la corrección de ese ciclo. Ahora estamos en decadencia nuevamente, va a ser duro, nos vamos a acercar al piso, pero no lo vamos a reventar el piso. En este sentido, si yo tuviera que analizar cuál es el error básico de todos esos 55 años, que ahora lo seguimos viendo porque seguimos cometiendo los mismos errores, por más de que estemos en un bull market de fondo, en un bear market circunstancial, aunque fuerte. Para mí en Argentina no se pudo interpretar cuál es el sistema monetario internacional. ¿En qué se basa el sistema monetario internacional? En el año 1971 se tiraron abajo los tipos de cambio fijos. Yo le doy mucha importancia a Sayata, cómo se forman los precios en una sociedad. Naturalmente tengo un pensamiento liberal y para mí no es un tema poco importante cómo se forman los precios. Yo creo que vos podés ser más estatista, menos estatista, por ejemplo, en materia de empresas públicas, de ciertas regulaciones, inclusive de gasto público e inclusive de inflación. Vos podés decir, por ejemplo, que te gusta el desarrollo con inflación y que aceptás que vos tengas déficit del presupuesto y que tengas emisión monetaria para sufragarlo y que tengas cierto endeudamiento. Pero yo digo que todo eso, inclusive lo puedo tolerar, no es que me guste, siempre que los precios en la economía se dejen flotar, los precios de todas las cosas, de bienes y servicios, del trabajo y fundamentalmente de los cambios, el tipo de cambio. Es muy importante que el tipo de cambio en una sociedad sea libre. Creo que Argentina tiene el error, que comete el error todos sus sectores políticos, sindicales, empresariales, inclusive la gente que se autodenomina de carácter liberal, cree que el gobierno puede fijar el precio de su propia moneda, a diferencia del sistema vigente de 1971, que vos sabés que son los tipos de cambios libres y flotantes. Creo que este es un error garrafal. Este tema de que el gobierno puede fijar el precio de su propia moneda es lo que te ha generado los cepos permanentes, los mercados negros permanentes, y lo que te ha generado intervenciones de los mismos gobiernos que fijaban estas reglas antimercado, por ejemplo, interviniendo con la tasa de interés. Argentina es creadora de un sistema de intervención que se llama la intervención cuasi fiscal, que es el Banco Central tomando plata, remunerando plata, o la misma tesorería, sin una finalidad fiscal. Por eso se llama cuasi fiscal. Yo soy gobierno, te pago te pago intereses artificialmente para que vos tengas mi moneda. Y ahí estás combinando dos errores. Estás combinando la tergiversación de los precios del mercado, porque no querés que tu moneda se fije en el precio del mercado, que no flote, con la acumulación de deuda interna. Y después, como esto te sale mal, porque inevitablemente esta combinación de dos cosas, que es lo que vimos para mí del 78 al 81, del 88 al 89, del 2015 al 2018, del 2023 al 2025, este tipo de errores, este tipo de planes, son los que además te llevan después a decir, bueno, yo pido ayuda al exterior. Y claro, el Fondo Monetario, que había sido creado originariamente en 1946 para ayudar a los países con problemas de balanza de pagos, término absolutamente obsoleto y perimido, porque si vos tenés cambio flotante no tenés ningún problema en la balanza de pago porque se arregla sola. Bueno, el Fondo Monetario migró esa función para ayudas fiscales a los países en dificultad. Y ahí la terminamos de embarrar. Todos los planes del Fondo Monetario en Argentina fueron nefastos, el actual también. Sé que esto no es un diálogo de coyuntura, pero estoy juntando elementos que desde mi punto de vista permiten explicar este fracaso. Otros países que cometieron estos errores, por ejemplo, vamos a decir los dos grandes de América, México y Brasil, no hicieron más estos experimentos. México tuvo dos golpes, uno en 1982, que fue de crisis de deuda, otro en 1995, y desde ahí aprendieron que esto no se hace nunca más, que el tipo de cambio no se toca nunca más, por eso México, con gobierno de izquierda, de centro, de derecha, va para arriba. Brasil,
desde el año 1995 y si querés desde el año 1999, no molesta más con el tipo de cambio. Argentina es el único país que sigue con esto. No lo hace Perú, no lo hace Chile, no lo hace nadie en el mundo, no lo hacen los asiáticos, que vos recordás la crisis del 97, del 98, solamente Argentina queda atrás. Y para mí estas son las causas del problema. Quiere decir que si yo veo, por ejemplo, a alguien más socialista, más intervencionista, tanto en el manejo del Estado como en la distribución, a mí me molesta menos, me molesta poco, te diría, siempre y cuando ellos respeten el sistema de formación de los precios. La formación de los precios libres en el mercado para una visión como la mía es fundamental. Por eso yo voy a Brasil o voy a México, no me gustan los gobiernos, no son del tipo de gobierno que yo quiero, pero tengo que decirle, señor, ustedes están haciendo las cosas bien. Y perdón que vuelva a la consultura, en estos meses vos tenés a ambos países para arriba muy fuertes en los mercados. Y Argentina lo tenés para abajo claramente, que es el mundo al revés. El país libertario para abajo y los países que son más intervencionistas, México y Brasil, para arriba. Carlos, acá hay una serie de puntos que son bastante amplios y seguramente lo vamos a ir a desarrollar cada uno de ellos, pero déjame empezar con el primero para poder precisarlo, el concepto. Vos hablaste de ciclos económicos, pero me dio la impresión, por eso te pido la precisión, que mencionaste más tipo como ciclos financieros. Digamos, cuando se estudia ciclos económicos, bueno, hay un economista ruso muy importante, Kondratiev, que habla del tema de los ciclos económicos. Entonces, me gustaría que lo precises si la parte financiera, porque esto es lo que vos mencionaste cuando decís la sonda de Fibonacci, tiene que ver con análisis técnico del mercado bursátil específicamente, pero cuando vamos a los ciclos económicos, bueno, intervienen otras cosas, otras variables, no solamente la suba de acciones o la baja de acciones. ¿Qué es lo que te referís en ese 66, en ese 1966, sobre los ciclos económicos? Porque algunos mencionan como ciclos económicos, es decir, bueno, unos hablan de 1930, otros hablan del 45, otros hablan del 76. Digamos, es sobre la economía real. Nada más, precisión al respecto. Lo que pasa es que yo te cuento, por la formación que tengo y por la interpretación que sigo sobre la realidad, yo le doy importancia central a los ciclos financieros como determinantes de todo lo demás. ¿Por qué es esto? Porque yo considero que un proceso de valorización de los activos en una economía, tanto lo financiero como la propiedad inmobiliaria, te genera efecto riqueza. Y la riqueza esa que se genera cuando lo que vos tenés vale más, es más importante que las variaciones del Producto Bruto. El mundo del stock, en mi interpretación, es más importante que el mundo de los flujos. Es más, el mundo del stock a veces es determinante del mundo de los flujos. Esto está claro en las grandes crisis del mundo, la de 1720, que fue la South Sea Bubble en Inglaterra, te generó 64 años de caída. El primer boom del capitalismo, que fue, te diría, de 1784 hasta 1840, lo que tenés después es una recesión financiera que te genera hasta guerras civiles en los países. Después de la Guerra de la Secesión norteamericana, ya 1870 en adelante, vos tenés un ciclo expansivo que arranca con la bolsa y con los inventos que la bolsa trae, Edison inclusive, hasta 1929. Y vos tenés la recesión posterior como consecuencia de la desvalorización de aquellos activos que subieron. Porque esto se relaciona con el crédito también. El crédito va muy apalancado. La posibilidad de apalancamiento tiene que ver con la subida en el valor de los activos. Cuando los activos van subiendo en la sociedad, la gente toma deuda, y cuando los activos dejan de subir, esa deuda se empieza a destruir, ya sea por default o ya sea porque hay que liquidar aquello que se compró durante el proceso bullish. Bueno, hay un libro para mí muy de referencia, el de Charles Kindleberger. Es espectacular. Se llama Manías, Pánicos y Crack. Claro. La verdad te digo, es un economista fundamentalista, yo soy técnico de mercado, pero es un fundamentalista cíclico que ha entendido exactamente de qué se trata la cosa, la relación entre los activos y la deuda. Otro que lo entendió es Keynes. Está clarísimo. Bueno, era un tipo pésimo escribiendo Keynes, pero si uno se toma el trabajo de
ver los capítulos de la teoría general de la ocupación y el interés y el dinero de 1936, lo que hace alusión al ciclo económico, esas partes están bien explicadas. O Galbraith también te puedo decir. Pero, a ver, déjame para que yo lo pueda entender, porque vos le das la secuencia que yo interpreto como inversa. Vos decís, cuando el ciclo de los activos financieros va al alza, la economía va al alza. Y te hago como un contraargumento a partir de un hecho concreto, el crack del 29. Tuviste el crack del 29, una caída de la economía, una caída de la bolsa que llevó a la depresión económica, y para poder salir de ese ciclo depresivo fue una política del Estado con el New Deal, con una política expansiva, y entonces ahí pudo romper ese ciclo negativo, pero en realidad fue a partir del ciclo económico. Bueno, y entonces ahí viene la recuperación. Como que la secuencia es diferente. Tenemos la relación causal invertida, lo cual no es ningún problema. Vos lo ves de una manera, yo lo veo de otra. Pero te voy a dar algunos datos del crack del 29. Mira, el tope de la bolsa es vamos a tomar el índice Dow Jones, que es en esa época el más importante. Hoy también sigue siendo el más importante. 386 puntos de Dow. 3 de septiembre del 29. 8 de julio del 32, 41 puntos de Dow. 89% de baja en 34 meses. Casualmente son 34, es el número de la serie de Fibonacci. De 386 a 41 puntos. Y ahí logra piso la bolsa. Y toda esa segunda mitad del año 32 vuela al alza. Rubel asume en enero del 33, ya estaba para arriba el mercado. Por supuesto que se lleva los méritos Roosevelt. En la historia se lleva los méritos Roosevelt, pero yo te digo que hubo un antecedente que es la reacción del mercado. Algo parecido sucedió en Argentina en el año 2003. Vos tuviste una deflación recesiva que empieza julio-agosto del año 98 y termina en agosto del año 2002. Deflación con recesión. Lo que nosotros vivimos en esos 4 años, que es el final de Menem, de la Rúa y el interinato de Duhalde, eso que vivimos es el equivalente al crack del 29 en los Estados Unidos. Muy maltratado acá en Argentina, el gobierno no supo qué hacer, se equivocó, como se equivocó Estados Unidos en el 29. Primó la idea de que si emitías, ibas a crear una hiperinflación, lo cual era absolutamente imposible de crear porque vos estabas en deflación. Vos cuando tenés deflación en la economía, podés emitir impunemente. De hecho, en Argentina, te quiero recordar, salieron los patacones, los lecops y toda una cantidad de monedas provinciales y todo el mundo decía esto no va a valer nada. Bueno, valía un montonazo, porque no había moneda en Argentina. Argentina se quedó sin moneda, encima complicado por la instalación del corral con caballo que siguió durante un año más. Entonces, lo que yo veo que cuando asume Kirchner, que asume recién, creo que el 25 de mayo del año 2003, ya el país estaba en fuerte recuperación, pero en el recuerdo queda que fue Kirchner. Y la verdad que Kirchner cometió pocos errores. De toda esa década. Bueno, sí, dale. Fue una década muy positiva para Argentina. Entonces, entre otras cosas porque no tocó el mercado de cambios. Bueno, para traerte al presente y mirar el futuro. Como bien dijiste, yo compro la tesis de que uno tiene que conocer el presente y el pasado para tratar de proyectar el futuro. ¿Cuáles son los ingredientes, cuáles son los factores, herramientas que vos encontrás hoy para decir que dentro de 6 meses o en el 2028, creo que te leí o te escuché. Que vamos para arriba. En 2027 yo creo que estamos en condiciones de ir para arriba. Pero ¿cuáles son los ingredientes para pensar para adelante? Porque eso también tiene un vínculo con el ciclo político. Eso es muy interesante también, porque la verdad que los ingredientes no están. En los mercados, cuando empiezan a caer, cuando un mercado cae, no están las causas de la caída. Cuando un mercado sube, tampoco están los fundamentos de la subida. Porque es la misma fuerza del mercado la que va a generar, la que genera primero la bajada y después genera la subida. Y después la realidad dirá en qué se asentará una recuperación económica o cuáles serán los fundamentos de una caída. Yo ya a esta altura ya sé más o menos cómo viene la mano. Las crisis son siempre crisis de deuda. Eso es una cosa inevitable. Es palanca financiera, deuda. Eso es lo que te genera la deflación con recesión.
Una vez que se limpia el mercado, que los que se tenían que fundir se fundieron, que se dan quiebras en cadena, defaults, de todo, al final de todo, y sin que se solucione todavía el problema, el mercado empieza a subir. Y eso es lo que te genera la recuperación económica. Pero entonces ahí, para tratar de avanzar sobre este concepto, el tuyo... Soy economicista financiero puro, digamos. Claro, pero ahí voy. Sí, bueno, ¿por qué? Y acá está bien, puede ser también el pasado, pero pensar para adelante, se convierte la Argentina de ciclos de crisis permanentes y otros países no. Entonces hay otros elementos que no hace solamente a lo financiero. Acá, sí, hay un elemento de la política económica que es con lo que yo inicié esta conversación, que es la ideología nacional que dice que el precio de tu propia moneda la tiene que fijar el gobierno. Esta es la clave del problema. Pero otros países también lo hicieron y en su momento también pudieron salir para adelante. País? Bueno, Estados Unidos en todo el periodo desde el 30 al 71, donde tuviste... bueno, Estados Unidos se convirtió en potencia y su moneda pasó a ser de aceptación universal. En realidad, es correcto lo que vos estás diciendo. Estados Unidos y el mundo en ese momento, porque lo que le pasó a Roosevelt en el 33, 34, ellos creían que el problema era el patrón oro. Entonces dijeron, bueno, lo suprimimos, lo suspendemos el patrón oro y vamos a un sistema de cambio fijo. Que en realidad todo ese interregno del 34 hasta el 46, con la guerra y todo, casi no se discutió en el mundo. Si se discutía, no se hacía nada. En el 46 el mundo optó, todavía temeroso de la crisis del año 30, por los tipos de cambio fijo. Los tipos de cambio fijo te atrasan la sociedad. Los tipos de cambio fijo no te permiten ir moviéndote de a poco para arriba o para abajo y ajustando los precios internos en función del valor de tu propia moneda. Por eso el mundo arranca con todo después del 71, especialmente después de 1974, el desarrollo que hay en el mundo por la parte financiera, cuando se dice vamos a los cambios flotantes, dólar contra marco, dólar contra libra, dólar contra franco suizo, dólar contra yen, es impresionante. Es más, el Big Bang financiero viene a partir de esa época. Claro, pero Carlos, pues por ahí no coincidís, pero casi todos los historiadores y economistas analizan que la edad de oro del capitalismo fue del 45 al 73 cuando empezó el shock petrolero. Yo diría que fue todo el desarrollo de... No, eso fue mínimo. Pero más mía, el boom de supercapitalista, con sentido social, con intervencionismo, con la izquierda, con todo, se da desde 1974 en adelante. Es una cosa impresionante. La subida que vos tenés desde el año 74 hasta el 2000, te lo digo en términos de Dow, de 577, yo veo, para mí soy un tipo del mercado y el mercado te determina todo. Desde octubre del 74, salida de Nixon, Dow 577 puntos. Hasta marzo, hasta enero del año 2000, en el Nasdaq hasta marzo del año 2000, fuiste de 577 a 11.750, estás hablando de 23 veces. La riqueza estática de los Estados Unidos se multiplica 22 veces. Eso te genera riqueza en la población. No es la riqueza del flujo, te digo, pero sí te genera una expansión económica enorme. Y lo mismo en todo el resto del mundo. Estoy hablando mucho del pasado. Si yo tengo que contraargumentar respecto a lo que vos me estás diciendo, ¿qué elemento hay expansivo desde el 33 o 32 hasta el 73 con la crisis del petróleo? Y yo te digo que es la bolsa de valores también. ¿Sabés cómo se movió la bolsa de valores? La bolsa de valores se movió de 41 puntos en el año 32 hasta 1000 puntos en el año 66. Y del 66 al 73, que vos tenés una etapa recesiva larga, es una etapa de estanflación, el Dow cae de 1000 puntos a 577. Pero fíjate cómo los mercados te van determinando todo. El valor de las cosas te va determinando el resto de la economía. Pero a ver, para incorporar para la Argentina, vos le ponés como un punto de inflexión para esa Argentina en crecimiento. Incorporo yo, por ahí a vos no te parece. Bueno, el desarrollo de Vaca Muerta y la producción hidrocarburífera, el tema del desarrollo minero con el litio. Y fíjate que mucho nos sirve, ¿no? No parece no ser tan determinante. ¿Y entonces cuáles serían los factores? Porque está bien, no es un tema de coyuntura, repito tu frase inicial.
Este gobierno está fracasando con Vaca Muerta y con el litio y con las concesiones mineras y con el RIGI. Pero quiero encontrar cuáles son algunos factores para pensar ese modelo de desarrollo. Los factores, ¿Hay modelo de el desarrollo? factor del fracaso es no permitir el sistema de precios libres. Y el factor del éxito es permitir ese sistema de precios libres. Inclusive si lo hace un gobierno de izquierda. Bueno, vos mencionaste justo a Galbraith. Lo hago de la referencia, pero para tratar de pensar ese modelo. Bueno, él tuvo una política de intervención sobre la formación de precios. Incluso él estuvo en la dependencia en el gobierno de Estados Unidos de Roosevelt, precisamente sobre el tema del control de precios. Sí. Y ahí es donde la economía sale de la depresión, porque hay una administración de precios y salarios. ¿Vos pensás que para adelante la Argentina... Sí, lo que pasa es que Galbraith es cierto que era un funcionario intervencionista del gobierno de Roosevelt, pero él 20 años después de eso escribe el libro El Crack del 29. El tipo dice que yo quiero investigar las causas de por qué pasó. ¿Viste cómo hacen en los Estados Unidos? Arman comisiones parlamentarias, claro, imagínate. La fundición total de los Estados Unidos fue en esa época. 5.000 bancos quebrados. Y no es como ahora que un banco no puede pagar y que viene la Reserva Federal y te pone la plata para que los depositantes no queden defaulteados. La gente caía al banco y perdía todo. Pero Galbraith, cuando escribe El Crack del 29, 20 años después de Roosevelt, él dice, voy a investigar qué decían estas comisiones parlamentarias. Su conclusión es nada, no dijeron absolutamente nada, porque no fue una conspiración. Es lo que sucede, vos un crash bursátil lo tenés cuando tenés una palanca infinita y cuando esa palanca... Palanca es el crédito. Leverage financiero. Por eso lo digo para traducir, es el crédito. Cuando vos comprás por más plata de la que tenés. Y eso es lo que te genera la deflación, y la deflación te genera la pobreza, el efecto pobreza versus el efecto riqueza anterior. A mí me parece que en ese libro, Galbraith, no es que lo haya dicho él ni lo haya dicho nadie, pero está razonando, mercantilmente está razonando muy bien. ¿Cómo incorporás dentro de ese...? Porque vos le das un valor central, eje central, el tema del crecimiento de los activos financieros, sí, y fundamentalmente los activos bursátiles. El tema del factor... La propiedad inmueble también. El factor distributivo. Y lo vinculo con el tema de formación de precios. Esta pregunta es ideológica, yo te la voy a responder ideológicamente. No me molesta la distribución de la riqueza a través de impuestos y de subsidios, mientras vos no afectes el sistema de precios. De hecho, en toda esta época que estamos hablando, tenés el caso del Reino de Suecia. En Suecia vos tuviste un economista llamado Gunnar Myrdal, creo que compartió premio Nobel en el 74 con von Hayek, de la escuela austríaca. Viste, sí, que a veces lo dan compartido el premio Nobel. Y el tipo acuña el término socialismo funcional en Suecia. Es clarísimo cómo lo hacen. Producción capitalista, distribución socialista. Y vos me podrías preguntar a mí, ¿pero vos estás ofendido? ¿Con eso te molesta? No, no me molesta. Siempre que vos permitas producir, yo prefiero que haya bajos impuestos, por supuesto, y menos intervencionismo, pero no estoy en contra de los subsidios. Los subsidios no afectan, si están bien hechos, el sistema de precios. La embarran los distribucionistas, la embarran cuando dicen, no, esto está muy caro, yo le voy a poner un precio máximo. Esto está muy bajo, le voy a poner un precio mínimo. Ahí la embarran. Y creen que eso es una forma de distribuir. Y ahí no consiguen distribuir. Lo que consiguen es destruir el sistema productivo, que les afecta después al sistema distributivo. Pero es totalmente compatible una cosa con la otra. ¿Y ahí cómo incorporás el tema del mercado laboral? Y porque también cuando vos decís el tema de la formación de precios, incorporás el tema del salario. Sí, yo soy a esta altura de la historia muy flexible con eso. La teoría nuestra liberal dice que si vos ponés un salario por arriba del que estaría en el mercado, generás desocupación. Puede ser que sí. Pero hay determinadas situaciones históricas, y acá te voy a hablar ya como abogado con discurso propio del derecho laboral. La negociación no es persona a persona, no puede ser persona a persona. Cuando había fábrica, hoy en día menos importante, pero vos tenías fábrica de 5.000, 10.000, un tipo ve un aviso, va, se emplea, lo selecciona, no tiene poder para discutir. Con lo cual,
el sindicato y la convención colectiva tiene su sentido. Y además tiene su sentido para evitar el incumplimiento del contrato. Suponete que yo soy trabajador, tengo 25 años, soy trabajador, me voy a emplear en una fábrica. Ni hay contrato, hay una relación de trabajo simplemente. Y el empresario dice, bueno, yo no te pago menos, te defolteo, no te cumplo, te cambio de lugar. Bueno, ahí me está incumpliendo el contrato. Así que yo, inclusive desde el punto de vista liberal capitalista, yo estoy diciendo, se necesita la intervención ahí para que le cumplan el contrato. ¿Cómo hace el obrero para que le cumplan las reglas que pactó? Entonces eso tiene sentido. Y hay un montón de áreas donde las condiciones laborales, hoy en día es menos importante, pero hace 20, 30, 40 años era muy significativo, donde vos podías tener explotación. Y si bien yo puedo entender que en el capitalismo manchesteriano inicial de fin del siglo XVIII, principios del XIX, un montón de cosas pueden ser entendidas históricamente, después había que corregirlas. Fíjate lo que te estoy concediendo, Zayat. No, es que no me tenés que conceder, bueno, tenés que pensar vos ese modelo. El modelo para armar de Maslatón incluye la legislación laboral y organización sindical. Incluye todo eso. Te estoy diciendo que el sistema no es perfecto y que es compatible con una política liberal capitalista. Solamente te pido que me respete los precios. Los precios libres te van a dar el indicador perfecto para saber qué hacer y cómo hacerlo. Hay un precio básico de la economía, y específicamente de la economía argentina, que es el tipo de cambio, o sea, es del dólar. Puede haber esa controversia cuando estamos hablando del precio de los fideos, a nivel que sea de una formación libre. En cambio, con el tema del dólar, tiene una particularidad dada. No sé si coincidís, pero no importa, simplemente yo la describo, la economía bimonetaria en Argentina, la pérdida de valor de la moneda, que no es la moneda argentina no es de refugio, no es de... Entonces, ¿cómo haces el tema de, bueno, este precio básico de la economía también tiene que tener una flotación libre sin ver el tema de las consecuencias? Porque hoy incluso también se ve, es decir, se define por la oferta de precisamente ese activo que es el dólar. No, lo que pasa es que yo ahí voy a observar una cosa que vos estás diciendo. Argentina es una economía bimonetaria. No sé quién dijo eso, no sé qué sentido tiene la frase. ¿Qué quiere decir bimonetaria? Puede ser multimonetaria, puede que la gente se abalance sobre el dólar. Tiene una razón histórica, que es la que yo te dije al inicio de esta conversación, que el gobierno cree en Argentina que puede fijar el precio de su propia moneda. La obsesión por la baja demanda no es un hecho desgraciado natural de la República. La baja demanda del peso no es un hecho desgraciado natural de la República, del hombre argentino. Es porque al hombre argentino se le dijo, vos tenés que estar encajonado en esta moneda y no podés cambiarla por otra. Si vos lo dejaras cambiar, pasaría lo mismo que pasa en Brasil o lo mismo que pasa en México o en Perú o en Chile. No tendrías mayor interés, total, vos con un botón podrías pasar de una posición a otra. No hay algo esencial de la Argentina que haga que nosotros tengamos un sistema monetario malo. Es más, vos podrías tener una enorme demanda de dinero sobre la moneda argentina si tuvieses tipo de cambio real y tasa de interés real. Y no estas locuras que viene un gobierno y dice, yo te pago para que vos tengas el peso que yo emito. Que es la cuarta vez que pasa. Pasó con Martínez de Oz y Videla, pasó el último año de Alfonsín. El fracaso de Alfonsín del último año y la hiperinflación fue producto de un plan que te dijo, yo te garantizo el precio del dólar y además te pago tasa de interés. Y lo mismo hizo Macri, lo mismo hizo Milei. Ahora, fíjate, estoy nombrándote 3 gobiernos que son de orientación en apariencia distinta, militares, Macri, Alfonsín y Milei. Y no te estoy nombrando gobiernos peronistas. Mirá la maravilla a la cual yo puedo concluir ahora. Los gobiernos peronistas terminando siendo menos intervencionistas que los gobiernos no peronistas. ¿Por qué? Porque tuvieron mucha dificultad para conseguir crédito afuera, lo cual ha sido un beneficio para ellos. Gran bendición del peronismo. No me dan crédito afuera, perfecto. Si siempre que te dan crédito afuera, haces una macana tremenda que en el mercado de cambios y decís, hago sostenimiento cambiario, carry trade, todo bicicleta financiera, todo eso solamente sirve para fundir al país. Y ahí viene la conclusión después, no, lo que pasa es que en Argentina hay baja demanda de dinero, lo que dice el ministro Caputo ahora.
Es algo natural. Y lógicamente, si no permitís el mercado libre, vas a tener baja demanda de dinero. Y el mercado te va a correr. Vos incorporás para adelante, para tratar de pensar ese modelo para armar, que la tasa de interés tiene que ser real. Real. O sea, por encima de la inflación. O sea, que alguien que invierta en pesos... No tiene que ser por encima de la inflación. Tiene que ser la que dé. La que dé la tasa de interés. Puede ser por abajo o por arriba. Muchas veces puede ser por abajo de la inflación. Pero va en juego con el mercado de cambios. En realidad, el tipo que hace especulación financiera con tasa de interés no lo va a hacer contra la inflación. Hay un error muy grande que se dice, no, la tasa de interés real es real, positiva o es negativa. ¿Contra qué lo medís? No va contra la inflación, va contra el tipo de cambio. Una de las cosas que vos mencionaste sobre el tema de la evolución y a nivel de ciclo de los mercados de activos bursátiles es el tema del apalancamiento, o sea, del crédito. Y cuando ves el desarrollo de los países, el crecimiento de los países está sostenido sobre la deuda. Incluso el último informe, algo del Banco Mundial, habla que el total de la deuda pública y privada es del casi el 250% de todo el Producto Bruto Mundial. Y entonces, pero vos mencionaste a la vez, el problema de la Argentina es que se endeuda. Pero entonces, ¿cómo es? Digamos, ¿cómo se desarrolla ese modelo liberal capitalista sin deuda? Para empezar, a diferencia de la doctrina de los bancos centrales, los principales, que son 5 del mundo, Japón, Suiza, Europa, Inglaterra y los Estados Unidos, donde ellos creen que pueden hacer sintonía fina con la tasa de interés, acompañando el ciclo económico o reaccionando después del ciclo económico y muchas veces anticipándolo. Ellos creen genuinamente que pueden evitar, por ejemplo, un crash financiero, producto de una suba grande anterior, subiendo la tasa de interés cuando vos estás en la fase positiva del ciclo. Y creen que pueden atenuar fuertemente la caída económica anticipándose con baja tasa de interés o reaccionando ex post. Inclusive poniendo la tasa en cero. Te presto gratis, es más, te pago para que vos tomes lo que hemos visto en Japón hace 20 años, te pago para que tomes plata. Bueno, yo creo que la política monetaria usada de esta manera es un fracaso total. No pueden evitar ni la subida ni la bajada. La subida y la bajada es un hecho natural del mercado y la tendencia del hombre al apalancamiento y al juego es inevitable. Lo que sí pueden evitar las intervenciones de los bancos centrales, ¿sabés qué es? Es la fundición del sistema financiero. Al final de toda la caída, donde vos tenés corrida bancaria, la gente dice, dame la plata, el banco no tiene la plata, ni física ni digital. Bueno, viene la Reserva Federal o el Banco de Suiza o el Banco de Inglaterra, que son muy buenos. Inglaterra y la doctrina del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal es una cosa espectacular. Hay que leer bien todos esos informes. Ellos saben cómo parar una corrida. De hecho, la corrida del 2008-2009 fue brillante como la manejaron en los Estados Unidos. Para eso sirve la política monetaria. Ahora, eso no toca en el sistema de precios. Fíjate que todo esto que yo te estoy diciendo es sin tocar el sistema de precios. Las intervenciones en el mercado de cambios hace como 25 años que no las vemos, por no decirte 30. La última vez fue en el año 98, se pusieron de acuerdo un montón de los principales bancos centrales para comprar, ofertar dólar o demandar dólar. No se usa más eso. En Argentina el problema es otro. Primero que hay mucha deuda. Contrariamente a lo que todo el mundo cree, hay una deuda estatal gigantesca. El día que saquen la cuenta de cuánto debe Argentina, cuánto se endeudó en los últimos años, desde el default grande del 2002, que se arregló en el 2005, que habíamos quedado con algo sustentable, entre Macri, el cuasifiscal de Alberto Fernández y este gobierno de ahora, debemos estar arriba de los 600.000 millones de dólares. Ahora se puede haber licuado un poquito por tipo de cambio, pero es una deuda gigantesca. Yo no la mido contra el PBI la deuda. La deuda del Estado no la mido contra el PBI. ¿Sobre qué? Sobre el presupuesto nacional del Estado. ¿Cuántas veces me representa lo que yo debo sobre mi presupuesto nacional? Los intereses de la deuda que se tiene que pagar más en el presupuesto. No, yo mido la deuda. Yo mido la deuda. Porque ese es otro problema. Ver los intereses y no
el stock total. Sí. ¿Por qué? Porque hay un problema mental también. Y esto es público y es privado. No, yo puedo tomar deuda porque la tasa es baja. Y vos te haces la idea de que tu deuda es el interés. Tu deuda es el interés y el capital. Pero cuando hablamos Ese es el problema. Claro, pero... Escúchame, al momento en que vos vas a colocar deuda nueva o a renovar la que te va venciendo, el mercado, consciente o inconscientemente, se va a fijar cuánto debes. Claro, Las paridades de los bonos, en definitiva, te van a estar reflejando cuánto debes y si lo que debes es sustentable o no. No el interés que tengas que pagar en los próximos 6 meses o 12 meses. Pero no está el tema de la utilización de la deuda como un elemento principal. Qué lindo. Me encanta lo que estás diciendo. Pará, que no termine. Y ahí te voy a hacer otra concesión en mis términos. Entonces, un país se endeuda y depende qué hace con ese endeudamiento. Si, por ejemplo, lo hace para la construcción de rutas, de puertos, de infraestructura que le permita después generar más dólares, y bueno, tiene la capacidad de repago de esa deuda. Claro. Entonces, así funciona el sistema capitalista liberal. Bárbaro, yo eso te lo firmo. Pero esa deuda de, no sé, vamos a poner un número gigante, 20.000 millones de dólares, para mejorar todas las rutas nacionales y hacer 4 puertos, por tirarte algo. Bárbaro. ¿Qué se hace con esa plata? ¿Qué es lo que se hace en Argentina si vos tenés un crédito así? Entra al Banco Central y se mezcla con la política monetaria y con la política cambiaria. Y termina siendo una simulación de algo que se presenta como inversión, que en definitiva es para sostener un sistema que es insustentable, que es el tipo de cambio fijado por el gobierno y el juego que hace con la tasa de interés. ¿Cómo se debería hacer esto que vos estás diciendo, las obras de infraestructura? Es una cuenta especial que no se puede mezclar con lo otro. Yo compro eso. Y el sector privado también lo compro. Me gusta el sector privado productivo. Toma crédito para una producción, a riesgo de cada uno, por supuesto. Me gusta un poquito menos el hipotecario, porque siempre se hace macana con el hipotecario. Y no me gusta nada el crédito para el consumo. Me parece algo catastrófico. Y casi me parece una forma nueva de esclavitud. ¿Por qué? A ver, el tipo que gana, vamos a poner un ingreso bajo de familia, 1,5 millones de pesos, grupo familiar, que enseguida le dicen, podés tomar 500.000 para el consumo, y después viene y le ponen pago mínimo, y pago mínimo son los intereses de esos 500.000, ya entró en un sistema de esclavitud, y esos 500.000 va a ser una deuda de 1 millón, 1,5 millones, y después los ingresos no le van a dar ni para pagar los intereses corrientes. Esto es algo criminal. Que se promocione el crédito para el consumo de la manera que se hace ahora y como se hace hoy en Argentina para comprar alimentos me parece demencial. Por supuesto que hay mujeres y hombres jugadores que revientan tarjeta. Pero algo hay que hacer con esto, porque la matás a la gente. Y vos sabés que cuando el problema del deudor que no paga, que no se perjudica solamente a sí mismo. Un impago en un sistema, así como cuando una empresa quiebra, no se revienta solamente la empresa, sino defoltea a un montón de gente, incluyendo trabajadores, incluyendo proveedores, incluyendo los mismos bancos. Con los individuos que no pueden pagar pasa exactamente lo mismo. Vos me mencionaste, así al pasar al comienzo, el tema del Fondo Monetario Internacional y los planes tradicionales. Antes eran para la balanza de pagos, sí, ¿te acordás? Sí, a partir del acuerdo de Bretton Woods en el 1944, cuando nació ahí con Keynes. Pero solamente para eso eran. Después vino, te voy a financiar el déficit del presupuesto. Otra locura también. Pero entonces ahí, y yo puse como uno de los puntos el tema planes económicos. ¿Vos pensás que en este modelo para armar de Carlos Maslatón tiene que haber un plan económico? Un plan económico que aborde cada una de las principales variables, porque siempre se habla en Argentina de los planes económicos desde el plan Pinedo para la fecha, para ponerlo. No, digo, para hacer una referencia histórica, no para mencionarlo. Está bien. El plan económico son 2 cosas. Es el presupuesto nacional, con toda la parte de inversión que tiene el presupuesto nacional, y es la política económica propiamente dicha. Un palacio de Hacienda tiene esas 2 cosas. Tiene el presupuesto, que son los ingresos y los gastos corrientes, incluyendo las inversiones que están incluidas en el gasto corriente, donde podemos poner los planes de inversión y desarrollo
que recién jugamos, que yo te dije 4 puertos y no sé, todas las rutas nacionales que están en el presupuesto nacional, y del otro lado está la política económica propiamente dicho, que en el presupuesto tiene un reflejo que se llama el sector público financiero versus el no financiero, que es el otro. Y creo que acá es donde ya se hacen todas las macanas, acá en el sector público financiero y en el Banco Central, que no forma parte del presupuesto nacional. Yo no tengo problema de acordar. Vamos a suponer que yo estoy ahora en una función política, parlamentaria, y tengo que consensuar el presupuesto y todo. Yo en el sector público no financiero, todo lo que vos quieras yo te lo concedo. Pero déjame libre y que no se pudra el sector público financiero, que es donde se hacen todos los errores. La política económica propiamente dicha son 3 cosas básicamente: tipo de cambio, tasa de interés y el nivel de endeudamiento público. Los 2 puntos son libres. Y el tercero le pones límites. El tercero, yo no quiero deuda financiera. Deuda para el desarrollo, sí. Deuda financiera y después que digamos que tenés que tomar otra deuda para pagar el error financiero anterior, como pasa ahora, eso no puede existir más en el país. Yo estoy convencido que Argentina se arregla estos 3 puntos, los 2 puntos libres que vos dijiste, tasa de interés y tipo de cambio, y una política de desendeudamiento real, probablemente previo default o previa reestructuración. Argentina es imparable. La capacidad de reacción de la sociedad argentina es una cosa impresionante. Yo creo que creces al 10 acumulativo durante 30 años. A ver, hagamos un esfuerzo y te lo voy a pedir a vos. Decime 5 puntos principales, porque antes me los desarrollaste, vos decime 5 puntos principales que tiene que tener la Argentina de ese modelo para armar de Carlos Maslatón para el futuro. 5. Bueno, un modelo es lo que yo llamo la política económica propiamente dicha. Vamos de nuevo, tasa de interés, tipo de cambio y desendeudamiento. Todo lo que es financiero. Ya está. Este es el más importante y arreglado esto, el país vuela al alza. Subsidios a la pobreza. Esto es vital, vital. En toda sociedad, aún las más ricas, a un 10-15% de la población siempre le va a ir mal. Que no tiene que ser los mismos siempre. Tiene que haber plata para eso. 2, 3. Tiene que haber plata para la salud y para la educación. La gente que no tiene salud privada no se puede morir. Eso tiene que estar garantizado. Y el que no puede ir a la facultad pública, al colegio privado, eso tiene que estar. 4. Son 3 elementos. Muy importante, es más financiero, pero tiene que ver con las inversiones. Libertad de ingreso y egreso de capitales. Tipo que invierte en el país, bienvenido. Sin monopolio, sin monopolio y sin concesiones especiales. No me gustan las concesiones especiales autorizadas por el gobierno. No me gustan. Tiene que poder salir cuando quiere. Es vital que pueda salir cuando quiera, aunque sea el mes siguiente. No puede ser que la única libertad sea la de la bicicleta financiera. Ahí te dije 4 puntos. Sí, ¿no? ¿Querés un quinto o lo terminamos acá? Lo terminamos acá, porque está todo incluido. Pero entonces ahora el último esfuerzo que te voy a pedir, Carlos, y perdoná si es muy exigente, le tenés que poner un título. Le tenés que poner un título a este modelo para armar con estos puntos principales para que lo firmes, Carlos Maslatón. Con libertad financiera y desendeudamiento, Argentina es un bombazo al alza y es imparable. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y saben cómo es esta propuesta. Es para tratar de pensar, no es para estar totalmente de acuerdo ni totalmente en desacuerdo, sino tratar de pensar y encontrar diferentes puntos, que es lo que yo pienso, de mínimos consensos básicos para partir de ahí, con las diferencias para tratar de reconstruir o construir un modelo para armar de la Argentina. Los espero en la próxima.